Tengan todos un muy buen día. En esta ocasión, junto a mis compañeros Daniel Malagón, Daniela Parra y quien les habla, Tatiana Fernández, hablaremos sobre la determinación y depuración del impuesto de renta. El impuesto de renta en Colombia se determina utilizando tres sistemas distintos: el sistema ordinario, el cedular y el presuntivo, dependiendo de si el contribuyente es persona jurídica o persona natural. Hablaremos primero sobre el sistema ordinario. El sistema ordinario, el cual está establecido en el artículo 26 del Estatuto Tributario, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012, donde se incluyeron dos métodos más, era el único método de cálculo aceptado para liquidación de la declaración del impuesto de renta. Sin embargo, el sistema ordinario no ha desaparecido y a continuación se explicará el proceso a seguir en concordancia con lo establecido en el título número 1 del libro primero del Estatuto Tributario Nacional. Partiendo de los ingresos totales, se empiezan a restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y las posibles devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtiene el denominado ingreso neto. Al resultado anterior se le restan los costos y esto es lo que constituye la renta bruta, que al restarle las deducciones termina convirtiéndose finalmente en la renta líquida. Se debe de igual manera calcular la renta presuntiva, la cual se explicará más adelante, y teniendo esos dos resultados, tanto la renta líquida, que es la que se obtiene del sistema ordinario, y la renta presuntiva, se elegirá la mayor de las dos cifras, y a la que se escoja se le restarán las rentas exentas y de esta manera se obtendrá la renta líquida gravable. Posteriormente, se calcula el impuesto básico de renta multiplicando la renta líquida gravable por la tarifa correspondiente dispuesta en la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario. Dicho resultado se disminuye con los descuentos tributarios a los que haya lugar para finalmente obtener el impuesto neto de renta o el saldo a pagar. Es muy importante tener en cuenta que este modelo de sistema ordinario para la liquidación del impuesto de renta y complementarios es común o genérico, tanto para la persona natural como para la persona jurídica. A continuación vamos a hablar del sistema cedular. Este es un mecanismo a través del cual se determina una base gravable y una tarifa del impuesto sobre la renta para personas naturales, dependiendo del tipo de rentas que recibe, aplicando a cada una de ellas un especial mecanismo de depuración de las rentas y una tarifa diferente. El sistema cedular se depura bajo las reglas del artículo 26 del Estatuto Tributario. El resultado constituirá la renta líquida cedular. La Ley 1943 de 2018 cambió el modelo cedular pasando de 5 a 3 cédulas. Primero tenemos la cédula general, que agrupa rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Segundo tenemos la cédula de pensiones. Tercero, cédula de dividendos y participaciones. Vamos a empezar hablando de la cédula general. En las rentas de trabajo pertenecen a estas rentas las definidas en el artículo 103 del Estatuto Tributario, como lo son salarios, comisiones, prestaciones sociales, entre otras como vemos en pantalla. Estas presentan un límite de las rentas exentas y deducciones especiales del 40% de la renta líquida cedular. Seguimos con las rentas de capital, a la cual pertenecen ingresos tales como intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Estas también presentan un límite de las rentas exentas y deducciones especiales del 40% de la renta líquida cedular. Por último, las rentas no laborales, como los honorarios percibidos por personas naturales que contraten 2 o más trabajadores por al menos 90 días, continuos o discontinuos durante el año en el que se declara. En las rentas exentas no puede exceder el 30% del ingreso laboral o del ingreso tributario del año. Antes de calcular el impuesto sobre la renta, se debe sumar la renta líquida de la cédula general a la renta líquida por pensiones y a dicho resultado se aplica la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario. El otro tipo de cédula que tenemos en este sistema es la cédula de pensiones, como lo son pensiones de jubilación, invalidez, vejez.
así como aquellas provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Aquellos ingresos obtenidos por los conceptos mencionados anteriormente y que correspondan a rentas de fuente extranjera se reconocerán en esta cédula y no les será aplicable la limitación establecida en el numeral 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Para realizar la depuración en renta de pensiones se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento. En los ingresos pensionales se le restan los ingresos no constitutivos de renta y también se le resta la renta exenta. Esto dará como resultado la renta líquida gravable pensional. Como mencionamos anteriormente, una vez obtenida la renta líquida gravable de pensiones, se suma la renta líquida gravable de la cédula general y se obtiene la base gravable. Sobre esta base se aplica la tabla del artículo 241, la cual vemos en pantalla. Por último, tenemos la cédula de rentas de dividendos y participaciones. Esta, como objeto impositivo, tiene los dividendos y participaciones provenientes de sociedades y entidades nacionales y sociedades y entidades extranjeras. Esta cédula a su vez se divide en dos subcédulas que tienen como fin determinar la base gravable y la tarifa aplicable. De acuerdo con esto, las dos subcédulas son: en la primera, los dividendos y participaciones provenientes de distribución de utilidades que hubieran sido considerados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 49 del Estatuto Tributario. Esta primera subcédula tiene unas tarifas progresivas especiales, la cual enunciamos a continuación. En la segunda subcédula, los dividendos y participaciones provenientes de utilidades que hubieran sido consideradas como gravadas de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto Tributario, esta subcédula estará sujeta a una tarifa del 35%. A esta misma tarifa del 35% estarán gravados los dividendos y participaciones recibidos de sociedades y entidades extranjeras. Uno de los tres sistemas para depurar el impuesto de renta es el sistema de renta presuntiva. ¿Y qué es este sistema? Este sistema es aquella renta que el Estado presume debe generar el patrimonio de una persona sin importar que dicho patrimonio permanezca ocioso o que no se esté explotando. Para empezar, es necesario aclarar que el sistema de renta presuntiva se calcula para las personas que se encuentran en el régimen ordinario, ya sean personas naturales o jurídicas. Las personas que se encuentren en el régimen especial o los que se pasaron al régimen simple no tienen que calcular la renta presuntiva. Cuando hablamos de esta renta, tenemos que remitirnos a los artículos 188 al 194 del Estatuto Tributario. Estos artículos contienen la depuración de cómo se hace el cálculo de la renta presuntiva, y acá cabe aclarar que el artículo 90 de la Ley de Crecimiento Económico 2010 del 2019 modificó el artículo 188 del Estatuto Tributario y con ello el porcentaje de la renta presuntiva, estableciendo que para el año 2021 es del 0%. Ya para realizar el cálculo de este sistema de renta presuntiva, siempre debemos partir del patrimonio líquido del año anterior. Este patrimonio líquido debe estar debidamente depurado y a este se le pueden restar o quitar todo lo que contiene el artículo 189. Como pueden ver en pantalla, son diferentes los valores que se le pueden quitar. Un ejemplo de ellos es el valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales. Otro es el valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o por caso fortuito. Son diferentes los valores que se le pueden restar al patrimonio líquido, como pueden observar en pantalla. Para llevar un poco más práctico este ejemplo del sistema presuntivo, vamos a suponer que el patrimonio líquido de esta persona para el año 2017 con su depuración respectiva fue el 2.350 millones de pesos y que tiene unas acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales por valor de 156.660.000 pesos. Acá se le hace la resta y nos da la base de renta presuntiva, que son 2.193.340.000 pesos. Después de encontrar esta base de renta presuntiva, tendremos que irnos al artículo 188, en donde nos habla de la base y el porcentaje de la renta presuntiva. Este básicamente nos dice que se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al 3,5 de su patrimonio líquido. Entonces, aquí vamos a tomar la base de renta presuntiva que anteriormente la sacamos y le vamos a sacar el 3,5%.
Esto nos va a dar 76.766.900. Después de que tengamos este valor, nos vamos al artículo 189 y nos dice que se le debe sumar la renta gravable que generan los activos exceptuados y que ese valor que nos dé lo debemos comparar con la renta líquida que se determinó por el sistema ordinario. Acá lo que vamos a tomar en el cuadro que están viendo en pantalla es la base de renta presuntiva que anteriormente calculamos, que fueron los 2.193.340.000, el 3,5% que le sacamos a ese valor, que fueron los 76.766.900, y vamos a suponer que las acciones en sociedades nacionales que tiene la persona le generan una renta de 15 millones de pesos. Eso se lo vamos a sumar al 3,5 que sacamos anteriormente y nos va a dar la renta presuntiva, que es 92.766.900. Este valor que nos dio en 92 millones va a ser la renta presuntiva por el sistema presuntivo. Ya para llenar el formulario se debe comparar entre la renta por el sistema ordinario y la renta por el sistema presuntivo. Aquí, como ven en pantalla, ya pues hicimos la depuración de la renta del sistema ordinario. Ahí se ven los valores que tomamos para hallar ese cálculo y nos da que la renta líquida es de 92 millones de pesos. Y la renta presuntiva por el sistema presuntivo es de 92.766.900. Siempre vamos a tener que elegir entre el sistema ordinario y el sistema presuntivo el que tenga un mayor valor. En este caso, como es el sistema de renta ordinario, vamos a llenar la casilla número 67, vamos a poner ese valor ahí y ese valor es el que se va a tener en cuenta para la liquidación del impuesto de renta y complementario. Con esto terminaríamos la explicación de la determinación del impuesto de renta en Colombia. Gracias por su atención.